¿Alguna vez has experimentado un proceso en el que humanamente has sentido miedo? ¿O en el que te ha hecho tantas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto a mí? O quizás con el reporte que ya nosotros tenemos desde esta parte del occidente, preguntarme qué brecha fue la que abrí, en qué pequé, en qué fallé. Si te estás haciendo esa pregunta, a mí me parece que la parashá del día de hoy pudiera bendecirte de manera muy especial, porque habla de José y todo lo que él experimentó. Y así como tú y yo en un momento determinado nos hacemos preguntas, José también se la hizo. Hace unos meses atrás yo experimenté un proceso en el que sentí miedo, sentí angustia, sentí desesperación y me aterraba aquella situación, pero estudiando la parashá, el estudio de la porción de la palabra del día de hoy, me doy cuenta que uno lo sabe porque te lo dicen y uno entiende que es como un cliché, pero tú sabes que todo pasa con un propósito. Precisamente la parashá del día de hoy tiene un propósito extraordinario y lo voy a compartir contigo. La palabra dice en el libro de Génesis, a la altura de su capítulo 45, el libro de Bereshit, capítulo 45, dice de la siguiente manera: Joseph no pudo contenerse más a causa de todos los que estaban parados junto a él y llamó: saquen a todos los hombres de mi presencia. Y no permaneció ningún hombre con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos y emitió su llanto. Los hermanos, los Mizraim, los egipcios, oyeron y oyó la casa del faraón. Los egipcios oyeron y oyó la casa del faraón. Eh, y Joseph dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque habían sido turbados profundamente delante de José. Sus hermanos no pudieron responderle porque habían estado turbados, se turbaron cuando José le dijo que quién era él. Entonces José dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y José dijo: yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. Y ahora no se entristezcan, no se entristezcan, ni sea motivo de enojo para ustedes, porque me vendieron aquí, pues para sustento de vida, Dios me envió delante de ustedes. Para sustento de vida, Dios me envió delante de ustedes. Pues estos 2 años de hambruna, ya habían pasado 2 años de hambruna cuando se da todo este evento, dice, 2 años de hambruna están en medio de la tierra y todavía faltan 5 años en lo que no habrá ni arado ni siega. Y Dios me ha enviado delante de ustedes, Dios me ha enviado delante de ustedes para proporcionarles supervivencia. Aleluya. Para proporcionarle supervivencia en esta tierra y sustentarlos para que haya gran salvación. Ahora no han sido ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. No fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto como padre del faraón. Padre del faraón. ¿Qué es eso? Él me ha puesto como padre del faraón y como señor de toda la casa y gobernante en toda la tierra de Mizraim, o sea, visrey en toda la tierra de Egipto. Apresúrense, suban a mi padre y díganle: así dijo tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Mizraim, de todo Egipto. Desciende a mí, no te demore. Te asentarás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu rebaño y tus reses y todo lo que te pertenece, y yo te sustentaré allí, pues todavía habrán 5 años de hambruna. No sea que te empobrezca, no sea que te empobrezca tú y tu casa y todo lo que es tuyo. Y he aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín, he aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín observan que es mi boca la que habla con ustedes. Informen a mi padre de toda mi honra en Egipto y de todo lo que han visto, pero desen prisa y hagan descender a mi padre aquí. Y se echó sobre el cuello de Benjamín,
se echó sobre el cuello de Benjamín, algo como que lo abrazó, ¿verdad? Y se echó sobre el cuello de Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello, luego lo besó y todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de eso, sus hermanos hablaron con él. Después de eso, sus hermanos hablaron con él. Después de que José empezó a hablarle calmado, sus hermanos entonces hablaron con él. Y se escuchó la voz en la casa del faraón diciendo, han venido los hermanos de Joseph. Y eso fue bueno a los ojos del faraón, en los ojos de sus siervos. Y el faraón dijo a José, di a tus hermanos, hagan esto, carguen sus bestias y marchen a la tierra de Canaán. Tomen a su padre y a sus casas y vengan a mí. Yo daré lo mejor de la tierra. Yo daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán grosura de la tierra. Y en cuanto a ti, han sido encomendados, hagan esto, tomen de la tierra de Egipto carretas para sus pequeños y para sus mujeres y porten porten a su padre y vengan, que sus ojos no se apiaden por sus enseres, ya que lo mejor de toda la tierra de Egipto, lo mejor de toda la tierra de Egipto es para ustedes. Los hijos de Israel hicieron así y yo se le dio carretas por mandato del faraón y también les dio provisión para el camino. Esta porción de la palabra está poderosísima porque estamos viendo el evento de lo que aconteció con José y sus hermanos que les vendieron. Y vamos de inmediato a hablar de las frasecitas, ¿verdad? Que aparecen ahí, que a nosotros como que pudieran parecernos como, bueno, como que no tienen coherencia, pero sí tienen coherencia, están ahí y dan a entender una idea, están hablando de algo futurístico que va a acontecer, lo que usted y yo llamamos o denominamos o un evento profético. De manera que en la parashá del día de hoy, en el estudio de la porción de la palabra que se encuentra en Génesis 45, nosotros vemos que José no pudo contenerse delante, ¿verdad?, de todo lo que estaban allí a causa de todos los que estaban parados junto a él. Se está dando este evento. Joseph está a punto de declararle a sus hermanos lo que la personalidad que tienen delante de ellos. ¿Quién es José? Está a punto de hacerlo, pero había muchas gentes allí. Y dice esta porción de la palabra que cuando él está allí, que quiere ya, no aguanta más y quiere declararle a sus hermanos que él es José, manda a sacar a todos los que allí estaban, porque la intención de José no era avergonzarlo delante de los egipcios que estaban allí, sino más bien que él quería darse a conocer a sus hermanos, pero su intención era que quedara como algo como discreto entre ellos, ¿verdad? Para darse a conocer, no porque fuese movido por las emociones o porque quería hacer algo, no, sino porque no quería que más adelante estos egipcios entonces vinieran en represalia contra los hermanos de él. Otra frase que encontramos dice, y oyó la casa del faraón. ¿A qué se está refiriendo con la casa del faraón? La casa la casa del faraón hace referencia a todos los que convivían allí en el palacio, o ¿cómo se le llama? En el palacio o en la casa real. Todos los que estaban allí vivían dentro del palacio y contaban a sí mismo como parte de todo el séquito del faraón, de manera que todos los que estaban allí en la casa del faraón, José los mandó a sacar para poder tener esa privacidad y poder hablar con sus hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la casa del faraón, nosotros hemos escuchado que dice, hemos en muchas ocasiones leído también que dice la casa de Judá o la casa de Yehudá, ¿verdad? Entonces, a esa parte es que hace referencia cuando habla la casa del faraón. Dice la siguiente frase, se habían turbado profundamente delante de José. Y aquí hay una parte muy importante porque los hermanos de José
al estar delante de él, se turbaron. Y esa turbación no habla de un miedo, no habla de que, ay, José nos va a matar ahora, va a venir en venganza. No, esa turbación que se utiliza aquí está hablando de una vergüenza profunda. Sintieron una vergüenza por lo que ellos habían hecho. Y esta turbación eh, hizo que ellos se callaran, o sea, se quedaron como mudos delante de lo que estaba aconteciendo. Joseph era el más joven de todos los hermanos, ¿verdad? Que estaban allí con ellos. Y una de las intenciones de José no era que ellos se sintieran como humillados por él, por lo que él estaba revelando en ese momento, sino más bien que reconocieran lo que Dios había hecho en José. Y es cuando Joseph le dice, yo soy José, yo soy José. Y al momento de decirle yo soy José, su semblante cambió, dicen los aportes de los sabios rabinos. Los semblantes de ellos todos cambiaron, pero fue porque vino sobre ellos una profunda vergüenza de lo que ellos habían hecho. Y fíjese que igual pasaría con nosotros cuando nosotros tenemos un encuentro, por ejemplo, con el Padre y el Padre nos dice, yo soy. Dentro de nosotros empieza esa vergüenza, esa cosa, porque hemos estado haciendo cosas incorrectas delante de la presencia del Eterno. Y obviamente vino esta vergüenza, a ellos por la acción que tomaron cuando vendieron a José. Sin embargo, una de las maneras que usó José como para que ellos estuviesen como a gusto, ¿verdad? Le dijo, acérquense, y con palabras suaves, acérquense. Y ellos se acercaron. Pues al acercarse empezó a hablar y a revelar lo que él era. Y una de las cosas, asimismo, que él develó para que ellos entendieran que se trataba de José, porque habían pasado muchos años y cuando ellos vendieron a José era muy jovencito y José todavía no tenía barba, ¿verdad? Y ellos todos sí tenían barba. Y como transcurrieron tantos años, podían en un momento determinado no reconocerle, porque ahora, asimismo, nosotros lo vemos en la película que lo pintan como el faraón y todo esto. Sin embargo, los rabinos, sabios, maestros, aportan y dicen que José echó barba. Como ellos no le podían conocer porque ahora tenía barba, contenía ciertos accesorios que eran, ¿cómo se dice?, únicos de los egipcios, podían no conocerle. ¿Y cuál fue la señal para que ellos, o la palabra que los convenció a ellos para darse cuenta de que se trataba de José? José mostró la circuncisión que él tenía, porque ninguno de los Misraín, de los egipcios, se circuncidaban. Y como esto era una práctica ya de los hebreos, pues José procedió a mostrarle la circuncisión que ya él tenía hecha. Y empieza a hablar con ellos. Y hay una frase, cuando la leímos en la porción de la palabra, que dice, para proveer a todos. Y aquí vemos asimismo una tipología de Cristo, porque Cristo vino para proveernos a nosotros ese alimento que tiene que ver con esa búsqueda, ¿verdad? Y esa conexión y esa espiritualidad con el Padre. Y Joseph había sido escogido por el Eterno para traer provisión a la vida de aquellos porque se avecinaba, y el Eterno, conociendo el presente, el pasado y el futuro, se adelantó y permitió que pasara todo esto con José, ¿verdad? Para prever a Jacob. Mire hasta dónde llega el pacto de Dios con uno de sus hijos, que permitió que pasara todo estos eventos y todas estas situaciones, momentos tan difíciles, obviamente, que trabajaron en la vida de José, pero para proteger a Jacob. Es una cosa tremenda, pero ¿a quién? A causa del abuelito, de Abraham. Fíjese hasta dónde llega el buen accionar de nosotros y esa relación que podamos tener con el Padre. Pues dice, para proveer a todos ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron aquí. Permítanme decirle que no fueron ustedes los causantes de enviarme aquí. No, fue una preparación previa de parte del Padre. Dios gestó todo esto porque sabía lo que se avecinaba y quería preservar la vida de ustedes, la mía y la de nuestro Padre. Y es precisamente que cada uno de los procesos que nosotros pasamos, por más difíciles que sean, tiene un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento, aunque desconozcamos los planes del Señor,
a futuro, pero todo tiene un plan perfecto, orquestado de una manera tan tremenda que todo como que cae en su engranaje, como que todo se ajusta, ¿verdad? Es la palabra, todo se ajusta a lo que el Señor está hablando. José en ningún momento sintió rencor por lo que habían hecho sus hermanos y quería demostrárselo a ellos, ¿verdad? Y la manera que utiliza es hablando o refiriéndose a su hermano Benjamín. Todo proceso que llegó a la vida de José, obviamente parte de la venta de él por parte de los hermanos. Y esto pudo provocar en él cierta sed de venganza, ¿verdad? Sin embargo, José no sentía ese odio o esa sed de venganza o ese rencor hacia lo que el Eterno había, hacia lo que sus hermanos habían hecho, porque todo aquello fue propósito por parte del Eterno. Entonces, ¿qué hace Joseph? José empieza a hablarle con unas palabras cargadas del Ruach HaKodesh, cargada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando empieza a hablarle, agarra a Benjamín por el cuello, lo abraza y dice el Midrash que cuando se abrazaron, lloraron. Y aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis, porque fíjense que cuando Jacob bendice a todos los hijos, a todos le entrega una porción, ¿verdad? Una porción de toda la tierra. Y en la porción que le entregó a Benjamín o a Benjamín, en tiempo futuro se iba a construir lo que es el templo. La vida religiosa de los judíos gira en torno a todo lo que es su Bet HaMikdash, o sea, todo lo que es su templo, a donde ellos van a rendir su culto, a alabar a Hashem, como ellos le llaman, porque ellos no utilizan la parte de Dios, esa palabra de Dios es algo que nosotros las traemos a nosotros, ¿verdad? Y la usamos por parte de los griegos, pero ellos entendían que allí en esa porción de esta tierra que pertenecía a Benjamín, en un futuro se iba a construir el templo, el Bet HaMikdash. Y es entonces cuando proféticamente él lo abraza por el cuello y juntos lloran. Pero dice el autor en la parte que aporta que no lloran solamente porque se dio el momento, sino que más allá, proféticamente estaban llorando porque en un momento determinado el templo que estaba colocado en la tierra de Benjamín, en la posición, en el territorio de Benjamín, iba a ser destruido. Y esto iba a provocar gran dolor en ellos y lo iba a estremecer. Y es por ello que lloran. Están llorando por un evento. Ese lloro, esa lágrima, están anunciando un evento futurístico que les iba a afectar a todos ellos como nación y como pueblo. Luego, Joseph le dice, como padre de Faraón. Recuerda que le dice énfasis como padre de Faraón. ¿A qué se está refiriendo como padre del Faraón? Y es que nosotros al momento de leerlo entendemos que se está refiriendo a un amigo o se está refiriendo a sí mismo a un jefe, ¿verdad? Y es que la palabra patrón, desde el latín, parte de la palabra patir. Y esta palabra se traduce como gerente o dueño de un lugar. Sin embargo, recuerden que el contexto, el idioma hebreo es totalmente diferente y Rashi le da una traducción de que esto hacía referencia a que estaba como padre del faraón, como amigo del faraón, como consejero del faraón o colega del faraón, porque obviamente José tenía muchos privilegios al estar ahí. Entonces, a esta parte alude como padre de Faraón. No es que se iba a convertir en el padre del Faraón o que él iba a ser más grande que el Faraón. No, José tenía un temor reverencial en cuanto a eso. El plan de José no era de que sublevarse ni tocar o pasar a ocupar una posición que no le correspondía. No, está hablando de que como amigo, como colega, y ahí se pudiera incluir la parte de la palabra esta en latín, como gerente para administrar todo lo que estaba dentro de la casa del faraón. Luego le dice que vayan, ¿verdad? Y den la buena nueva de que él está vivo y dice, para que no te empobrezca, para que no te empobrezca o para que no se empobrezca, refiriéndose del traslado del papá hacia aquel lugar
porque si se quedaban allá podían perder todo, iban a tener que vender todo, comprando alimentos. Y él le dice, bueno, para evitar esa parte, vengan acá con nosotros. Pero más allá de esa invitación y de esa explicación de que para que no se empobrezcan, había algo detrás, y es que José quería cuidarse para que no dijesen que como ya estaba tratando con los hermanos, él estaba llevando el grano a Canaán y allá podían comercializarlo y enriquecerse. Él quería cuidarse de la shonjara. Y ahí vuelvo y toco. Fíjese cómo José entendió la lección de todo el proceso que experimentó al usar la shonjara. Aquí él se está cuidando. Aquí él no quiere que ninguna lengua sin control le haga a él acarrear otro problema. No, aquí él tiene cuidado de la lengua mala, de esa lengua prejuiciosa, de esa lengua que se adelanta a hablar. Aquí él se está cuidando y dice, no, vengan para acá y aquí ustedes van a tener de todo. Obviamente, yendo el virrey, imagínense, van a tener allí todo lo que necesitaban. Hay otra frase también que quiero destacar, dice, he aquí que a los ojos de ustedes y a los ojos de mi hermano Benjamín, él está hablando, o sea, yo le estoy hablando a ustedes con sinceridad, lo que yo le estoy diciendo es algo sincero, y yo le estoy hablando a los ojos de todos ustedes. ¿Cómo hacia los ojos de todos ustedes? Le he mostrado la circuncisión que yo me he hecho, y yo necesito que ustedes crean y estén convencidos de que las intenciones que yo tengo son buenas. Son buenas. ¿Y cómo, por qué le dice a los ojos de Benjamín? Porque bueno, Benjamín no estaba por ahí ni cerca cuando a él lo vendieron. Y si Benjamín no tenía culpa de nada, no, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que así como él no participó, yo no tengo nada hacia ustedes, no tengo rencor. Así es que él le dice, observen mi boca, observen mis palabras, o sea, crean en lo que yo le estoy diciendo, analicen y escudriñen las palabras que yo les estoy hablando. La comparación, ¿verdad?, con Benjamín para hacerles saber que él no tenía ningún malestar hacia ellos, ningún rencor. Dice, después de esto, no está hablando después de esto de eventos que iban a acontecer después o que pasaron antes con relación a tierra, a este momento, no. Está hablando que después de pasar aquellos donde él le dice, miren a mis ojos, vieron la circuncisión, vieron que yo soy José, están mirando la palabra que le estoy dando, estoy haciéndolo delante de Benjamín, crean en mí. O sea, después de esto, ¿qué pasó? Acuérdense que en el versículo 45, versículo 3, los hermanos se habían turbado y desaparecieron las palabras, no tenían palabras para refutar. O sea, se turbaron bastante y no habían hablado más. Pero después que él le dice todo esto, entonces, después de eso, a ellos se acercaron, ya se sentían un poquito menos cargados, porque no es fácil. Cuando uno hace una cosa indebida, no es fácil. El peso del pecado va golpeando. Y entonces ellos como que se relajan un poquito y se acercan entonces a Joseph, porque Joseph usó palabras que eran palabras sabias, cargada del Ruach HaKodesh, cargada del Espíritu de Dios, pero también palabras sazonadas con sal. Entonces, y dice que cuando todos se enteraron, el faraón dijo, tráiganlo y yo les voy a dar lo mejor de esta tierra. El faraón proféticamente estaba anunciando lo que habría de pasar. Yo les voy a dar lo mejor de la tierra. Y es que el Señor preparó este puñito de tierra tan pequeñito, que son tan chiquitito comparado con las naciones que le circunscritan, o sea, que están cerca, iban a recibir una tierra que fluye leche y miel, una tierra que próspera, una tierra que es buena a los ojos de todos. Esta lucha que hay hoy día es por ese pedazo de tierra y por el tema de la construcción del templo, donde todos quieren este lugar. Entonces, el faraón está diciendo, y les voy a dar una tierra que es buena, y esa tierra, ¿verdad?, le va a proveer a usted estabilidad, le va a brindar un lugar, porque ellos, acuérdense que no tenían un lugar. Abraham salió, ¿verdad?, y se olvidó de toda aquella tierra pagana, pero aquí ahora se está encontrando con una tierra totalmente diferente. Y es que dice Rashi que el Eterno estaba usando la boca del faraón para dejarles saber a ellos que en un futuro iban a tener una tierra muy, pero muy buena. Y de hecho le entregan entonces a Gosén o Goshen para que ellos vivan. Un Gosén donde iban a tener refrigerio. Así usted y yo en algún momento vamos a tener un Gosén en nuestra vida. Por más situación que haya, vamos a tener ese momento de refrigerio,
de Gosén que Dios ha preparado con cada uno de nosotros. Y dice el faraón que hablando para que lo buscaran, comerán de la grosura. ¿A qué se refiere? O sea, estaba hablando de lo mejor de lo mejor. Y es que hablar de grosura habla de la parte más rica, de la parte más fructífera, de que aún para muchos era considerada como una tierra seca por los diferentes desiertos, pero ahí Dios les ha hecho prosperar a esta gente. Y esta gente son la gente que más premio Nobel tiene. Estas son la gente que son más ilustradas, ¿verdad? En cuanto a esa mentalidad. Estas son la gente que llevan una espiritualidad tan rigurosa que muchos dicen, es zorrito esta cosa. Sin embargo, todo lo que hacen, lo hacen porque ellos quieren agradar al Eterno. Si nosotros nos propusiéramos hacer que todo o que todo lo que nosotros hiciéramos fuera para agradar al Eterno, otra cosa sería. Por eso yo digo que nosotros no tenemos el calibre para poder compararnos con ninguna de esa gente. Esa gente aman a Dios con locura, obedecen a Dios con locura. Si Dios le dijo una cosa, ellos se van por ahí. Es como los hijos de Ricab. No voy a beber, no. El profeta le dice al Eterno que beba vino. No voy a beber vino. ¿Por qué? Porque mi padre me dijo que no tomara vino. O sea, se guardaban para el Eterno. Es lo que nosotros tenemos que aprender, a guardarnos para el Señor, a vivir para Él en todo momento y en todo lugar. Así es que por lo menos esta parte le quede a usted en esta enseñanza. Luego dice que después de todo esto, el faraón prepara unas carrozas, dice el Midrash, quiero aportar esta partecita, dice el Midrash que el faraón prepara estas carrozas para que ellos fueran trasladados. Y obviamente para las mujeres y para los niños, porque en esa ocasión, al parecer, las mujeres, para las mujeres y para los niños, para que cuando ellos vinieran de regreso, las mujeres fuesen montadas en estas carrozas y los niños también. Pero dice que Judá se levantó y dijo, no señor, en esas carrozas no. ¿Qué tenían esas carrozas? Que Judá no quería montarse en ella. Tenían imágenes plasmadas, tenían figuras de esas egipcias que ellos seguían. Y él dijo, ahí no nos montamos. Como los hijos de Erika, no beberemos, porque nuestro padre nos dijo que no bebiéramos. Y Judá dijo, nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros venimos batallando y rompiendo con eso de idolatría. No vamos a montar ahí donde tanto esas. No, ahí ni nuestros hijos ni nuestras mujeres se van a montar ahí. Y dice el Midrash que encendió todas esas carrozas, le pregó fuego. Y hay algo que hay que destacar que se me estaba pasando, y es que cuando el faraón se entera de que ya aparecieron los hermanos de José, él se puso muy contento, ¿verdad? Y mandó a buscar al papá porque él no quería que José se le fuera. Cuando los demás que están con él se enteran que los hermanos de José, habían venido, se alegraron. Pero dice que otra parte se entristecieron porque si un solo pasó a tomar una posición de renombre y a gobernar a aquellos que estaban en disgusto, que no querían a los hermanos de José, ni mucho menos a José, que se sentían en descontento, dijeron, pero que si este fue un solo y pasó a ser el virrey de la nación, ¿cuánto más estos 10 que acaban de llegar? Y ahí empieza la situación de por qué el faraón en su momento determinado mandó a matar a todos los niños que naciesen, ¿verdad? Hijo de los judíos. Que de tiempo en tiempo se ha visto ese antisemitismo, ese odio racial por esta gente. Es que, señores, eso viene de este tiempo antiguo, ¿verdad? Y este grupo de personas no querían a los hermanos de José y mucho menos a José, y ellos estaban en disgusto cuando estos llegaron. Sin embargo, el faraón estaba muy contento, pero el faraón con su sabiduría, ¿verdad? Obviamente de que él estaba percibiendo un beneficio, porque la verdad hay que decirla, dice, no, tráiganlo para acá, pero Dios está usando al faraón para establecer lo que a futuro pasaría. Y es entonces cuando mandan, ¿verdad? Y todo este granaje de esta carroza y todas estas cosas, y que Yehudá luego la destruye. Pues cuando la destruye, obviamente, ahí queda esa parte ya lista, porque dice la palabra que entonces José busca carrozas, nuevas carrozas. ¿Cuáles? Las que él quería o las que ellos querían usar, carrozas que no tuvieran imágenes. ¿Por qué? Ya para terminar, ¿por qué Yehudá hace todo esto? Porque él quería darle una enseñanza a la generación que se levantara de que ellos no son un pueblo que se postran delante de las imágenes como las demás naciones vecinas, sino que ellos son un pueblo que cuando deciden servir a Dios, a Hashem, ¿verdad? Como ellos le llaman, Hashem, el Dios del nombre,
Eso así se traduce. El Dios del nombre, Hashem, el Dios del nombre, o más bien el nombre. La partecita del Dios le ponemos nosotros para poder entender un poquito más. Así es que, de manera que todo esto Yehudá lo hizo para dejar en la historia plasmada de que Dios es Dios y que las demás naciones tenían un reguero de imágenes, como dice Salmo 115, que tienen ojos que no ven, que tienen una boca pero que no hablan, una mano que no palpa y unos oídos que están tapados, no van a escuchar el clamor de aquellos que se postran delante de ellos. Y el Salmo 115 aporta un poquito más y dice, y todo lo que son así, lo que van delante de esas imágenes, son igualitos que ellos. Así es que de manera que esta ha sido la parashá del día de hoy. Les bendigo de manera muy especial y entienda que esa montaña rusa en la que tú te puedes encontrar en este día donde hay sub y baja y donde tú sientes miedo, donde sientes pavor, donde sientes angustia, tiene un propósito y en su tiempo, porque Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, en su tiempo traerá cumplimiento. Así es que recibe paz y que el Señor te fortalezca en este día. Que el Señor venga trabajando en tu alma y trabaje de manera muy especial, no solamente en ti, sino también en mi fe, en esa búsqueda, que este 2025, que es la primera paracha de este año para nosotros, ¿verdad? Que este 2025 sea un año de búsqueda espiritual, de una dependencia absoluta del Eterno y que nosotros empecemos a dar la honra y el respeto a la cosa del Señor como verdaderamente la merece. Vamos a copiar un poquito de esta gente y vamos asimismo a buscar más del Señor con todo nuestro corazón y a apartarnos para el eterno. Así es que Dios te guarde, Dios te bendiga y esta ha sido la parasha del día de hoy.